Bienvenidos y bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre la crisis que enfrenta Brasil con la nueva variante del virus SARS-CoV-2 denominada P1. Pero antes hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de la semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra red social en Instagram, @guiatucuerpo_tlsur, o escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Irán presentó una nueva vacuna anti-COVID, FAKRA. Como fue bautizada la inyección, rinde homenaje al científico iraní asesinado el pasado noviembre, Mohsen Farizadeh. El Instituto Pasteur de Irán afirmó también un acuerdo con el Instituto Finlay de Vacunas de La Habana para realizar en el país persa la tercera y última fase de pruebas de la candidata cubana Soberana 2, de la que ya han llegado a Teherán 100.000 dosis y estiman producirla luego a nivel nacional. Hasta entonces, Irán ha importado la vacuna rusa Sputnik V y la china CoronaVac. Según los datos del Ministerio de Salud, se han contabilizado hasta más de 1,7 millones de contagios y más de 61.000 fallecidos en el país, el más afectado por la pandemia en Oriente Medio. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su país no autoriza el uso de la vacuna anti-COVID-19 de AstraZeneca, por los efectos que este fármaco ha generado en los pacientes. Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de inmunización de nuestra población en razón de las situaciones, complicaciones que se han presentado a quienes han sido vacunados con esta vacuna. La nación caribeña recibiría al menos 1 millón de dosis del fármaco desarrollado en Reino Unido a través del mecanismo COVAX. La decisión de prohibir la vacuna AstraZeneca se produce luego de que Alemania, Francia, Italia y España decidieran suspender la vacunación con el preparado de la compañía anglo-sueca tras la detección de varios casos de trombosis y el fallecimiento de personas afectadas. Hasta la fecha, el país ha recibido unas 700.000 vacunas contra la COVID-19, entre ellas la rusa Sputnik V y la china CoronaVac, que han sido utilizadas en el plan de inmunización que adelanta la nación caribeña. La empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció que han comenzado los ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 en niños con edades entre 6 meses y 12 años y que espera involucrar unos 6.750 pacientes. Mediante un comunicado, la empresa informó que el estudio pediátrico les ayudará a evaluar la posible seguridad e inmunogenicidad de la vacuna candidata contra la COVID-19 en las poblaciones menores de edad. Las autoridades sanitarias estadounidenses afirman que el número de niños que se han enfermado de COVID-19 es menor que el de los adultos, pero que ellos de igual manera pueden infectarse y propagar el virus. La mayoría de los niños infectados presentan síntomas leves o ningún síntoma. La empresa Moderna dijo que 17,8 millones de adultos en Estados Unidos han recibido su vacuna, en un momento en el que el país trata de intensificar su programa de inmunización contra la pandemia de coronavirus. Las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson han sido autorizadas para su uso de emergencia. Las empresas están dispuestas a suministrar las dosis que sean necesarias para cubrir a toda la población adulta de Estados Unidos a mediados del año. En la actualidad, gracias al monopolio de las vacunas que han logrado Estados Unidos, se tiene un promedio de vacunación de 2,2 millones de personas al día y casi el 65% de los estadounidenses mayores de 65 años han recibido al menos una dosis de las vacunas. La industria restaurantera se registra como una de las más afectadas por la epidemia de COVID-19 que llegó a México el 27 de febrero de 2020, cuando se confirmó el primer caso. Establecimientos como el Asado Argentino, uno de los de mayor tradición al sur de la Ciudad de México, ha sobrevivido a un año de cierres y limitantes para su operación. Como todos los restaurantes de la ciudad,
estamos sufriendo una situación terminal. O sea, hemos pasado en este país devaluaciones, crisis, terremotos, pero nunca habíamos pasado una situación tan profunda y tan difícil como esta. Son pocos los empresarios como Osvaldo Caldú, quien con más de 40 años de experiencia en el sector de los alimentos ha mantenido la plantilla laboral completa. Ahora se tienen algunos ingresos, pero nada para cantar victoria porque solo se puede abrir algunas horas y al 30% de su capacidad. Tenemos la obligación como empresa de defender la fuente de empleo y lo que estamos haciendo. Hemos llegado a acuerdos con ellos de reducción de jornada, de algunas reducciones salariales, para poder sobrevivir todos. La capital mexicana y su área metropolitana se han mantenido como epicentro de la pandemia en este país. Las autoridades mantienen el monitoreo que arroja resultados positivos en la última semana. Una buena noticia si se toma en cuenta el aumento en el número de contagios reportados a finales de 2020 y en los 2 primeros meses de 2021. Tiene que ver principalmente con la disminución de la positividad, eso es lo que nosotros creemos. Recuerden que inclusive en los momentos en septiembre, octubre, cuando mantuvimos hospitalizaciones pero bajas, la positividad era del 22%, hoy estamos en una positividad del 12.5%. Consecuencia de ello, podrán reanudar actividades los parques de diversiones, boliches y hasta los casinos, todos con estrictas medidas sanitarias. También se aumenta el aforo para centros comerciales y cines del 20 al 30% y continúa el proceso de vacunación cuyo impacto podría verse reflejado todavía en algunas semanas. Necesitamos esperar, todavía ustedes saben que se colocaron primeras dosis y requerimos todavía la aplicación de segundas dosis. De todos modos, ya se está haciendo ese análisis. Hasta el 11 de marzo habían sido administradas casi 4 millones de vacunas en todo el territorio mexicano. El Plan Nacional de Vacunación, dice el gobierno, podría acelerarse con la llegada al país de biológicos desde China. También se suman a los que llegan desde Rusia y a los que ya se están envasando en laboratorios locales y que están por concluir su proceso de control de calidad. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Ahora te invitamos a ver nuestras efemérides de la semana. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis, en memoria del Dr. Robert Koch, quien en 1882 anunció que había descubierto el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que causa la enfermedad. Esta patología se contagia por la saliva de una persona cuando tose, estornuda, habla o canta, es decir, se transmite de una persona a otra. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre la variante del nuevo coronavirus detectada en la región amazónica de Brasil denominada P1. Gobernadores y secretarios de salud de Brasil alertan sobre la emergencia nacional producto del coronavirus y afirman que el país vive el peor momento de la pandemia. Pacientes de COVID-19 mueren en las filas de espera para ser atendidos. El Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil publicó una carta abierta a la nación en la que exige la adopción inmediata de medidas para minimizar el inminente colapso nacional de las redes de salud públicas y privadas. Los especialistas demandan el reconocimiento legal del estado de emergencia sanitaria y la provisión de recursos extraordinarios para enfrentarla. También solicitan la imposición de medidas preventivas como toques de queda, prohibición de aglomeraciones y actos públicos, entre otras barreras sanitarias. El CONAS criticó la ausencia de un enfoque nacional unificado en la adopción de implementación de medidas, por la que propusieron que se establezca un pacto nacional por la vida, que reúna a todos los poderes, gobernadores y alcaldes, sociedad civil, representantes de la industria y comercio, instituciones académicas y otros, mediante autorización y determinación legislativa del Congreso Nacional.
De esta manera podrían evadir la inacción del presidente Jair Bolsonaro, que minimiza la gravedad de la pandemia, ridiculiza el uso de las mascarillas, la utilidad del distanciamiento físico y hasta la fiabilidad de las vacunas. Pero la realidad en este país es que sobre la vida se impone el comercio. En una jugada geopolítica, el gobierno de los Estados Unidos hizo público que presionó al gobierno de Bolsonaro para que rechazara la compra y la aplicación de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, con el fin de menguar el apoyo a dicho fármaco y así evitar la influencia rusa en América Latina. El pretexto: proteger la seguridad de Estados Unidos y sus intereses en la región. La realidad es alarmante. El índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del sistema público supera el 80% en 18 de los 27 estados brasileños y el 90% en al menos 9 estados, entre ellos Brasilia, Santa Catarina, Espíritu Santo, Paraná y Amazonas. La situación es muy grave y estamos muy preocupados. Y las medidas de salud pública que toma Brasil deben ser agresivas y al mismo tiempo distribuir vacuna. Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia. Casi 260.000 personas han perdido la vida por el virus y acumula 10,6 millones de contagios. La preocupación no es solo sobre Brasil, sino los vecinos de Brasil. Es casi toda América Latina, muchos países, excepto 2 más o menos. Eso significa, si Brasil no es serio, continuará afectando a todo el vecindario allí y más allá. Así que esto no se trata solo de Brasil, creo que se trata de toda América Latina e incluso más allá. Las experticias de Manaos, la ciudad amazónica más afectada por la variante P1, sugieren que podría ser hasta 2 veces más transmisible que el virus previo de COVID en esa localidad, indicó el primer estudio detallado sobre el tema. El estudio preliminar situó la probabilidad de reinfección con la nueva variante entre el 25 y 60%. Investigadores han estado rastreando el coronavirus en Brasil durante casi un año. Manaos, como muchas otras localidades del mundo, se encontró con una gran primera ola en 2020. Muchas personas estaban infectadas con la versión original del virus en ese momento y los resultados de los análisis de sangre sugirieron que hasta 3/4 partes de la población de Manaos obtuvo algún grado de protección o inmunidad debido a esta exposición. A pesar de ello, Manaos se vio gravemente afectada por una ola de coronavirus. El equipo de investigadores de Brasil y el Imperial College de Londres estudiaron la posición genética del coronavirus en algunos de los pacientes infectados en Manaos entre noviembre y diciembre, además de modelar los resultados de la pandemia. Los investigadores afirmaron que la variante P1 probablemente surgió a principios de noviembre y se extendió rápidamente hasta volverse dominante y provocó muchas reinfecciones. Durante una pandemia se espera que el virus sufra mutaciones a medida que se transmite de persona a persona. El seguimiento de estos cambios en el código genético ayuda a controlar los casos preocupantes y eventualmente a tomar medidas que bloqueen la cadena de transmisión. Lo que llama la atención en el caso de la variante de Brasil es que los cambios se produjeron en los genes que codifican la espícula viral, la estructura que se encuentra en la superficie del virus y que le permite evadir las células de nuestro organismo. La ciudad brasileña, de hecho, ha estado viviendo una situación dramática en las últimas semanas. Los hospitales públicos y privados están completamente llenos y los materiales de protección y el tratamiento son escasos. La curva de nuevos casos y muertes sigue en aumento. En ese lugar, el estado de Amazonas contabiliza más de 280.000 infectados y 5.800 muertos por COVID-19 según cifras oficiales.
Pero aún más grave, en la víspera el mandatario vetó extractos de una medida provisional presentada por el Congreso para facilitar la compra y distribución de vacunas. Así revocó la autorización para que los estados y municipios adopten medidas para garantizar la vacunación de los ciudadanos en caso de omisión del gobierno federal. Parece que Bolsonaro apuesta a un país con comercios abiertos sin vidas humanas que los atiendan. Lo que debes saber sobre la variante brasileña del virus SARS-CoV-2. La variante amazónica denominada científicamente como P1 es una mutación de la estructura del nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. Entre las características de esta mutación se encuentran: su transmisión es mucho más rápida que el genoma original. Los síntomas son más severos. La mutación puede evadir la inmunidad obtenida en una infección pasada. La inmunidad obtenida por la vacuna Coronavac puede ser superada por el virus. La posibilidad de reinfectarse oscila entre un 25 y 60%. Expertos indican que la variante puede tener mayor índice de letalidad. Hasta aquí nuestro tema central. Al regreso en nuestra nota positiva, a un año del inicio de la cuarentena en Venezuela, la nación caribeña es pionera en América Latina en el control del virus SARS-CoV-2. Seguimos con más de Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva de la semana hablaremos de Venezuela. A un año de haberse decretado la cuarentena por el nuevo coronavirus, la nación bolivariana ha sido pionera en el control de la pandemia que ha causado el virus SARS-CoV-2. Después de un año de pandemia en Venezuela, el país caribeño mantiene una de las menores tasas de contagio en la región, así como de mortalidad. Ante la sospecha de los primeros casos en marzo de 2020, procedió con cierre de vuelos hacia Europa, así como suspensión de clases en todo el territorio nacional. En los estados donde aparecieron los primeros casos, se declaró una cuarentena total que fue ampliada el 16 de marzo a todo el territorio nacional. Si algo se ha comprobado es que cortar el efecto de la propagación del virus, quedándose en casa, suspendiendo labores, suspendiendo las clases, como ya ha sido anunciado por el presidente de la República, algunas medidas. Estas medidas pudiesen escalar en la misma medida que nosotros vayamos viendo la evaluación de la propagación del virus aquí en Venezuela. En materia sanitaria, el país dispuso de hospitales especializados para atención de pacientes contagiados y una estrategia de pesquisa de casos, sustentada en las redes territoriales de salud y del poder popular organizado, aplicando encuestas y pruebas de detección rápida. Fue uno de los primeros en masificar el uso del tapabocas, aunque fueran de confección artesanal. Estamos realizando una jornada de médico casa por casa. Bueno, ahora con la emergencia que se nos presentó, revisar más que todas las personas, a los adultos mayores, niños y embarazadas. Se toca a puerta, se le pregunta a la población el estado de salud que tienen, la sintomatología que tienen. Se siguen los casos con sintomatologías respiratorias, aunque no sean con sospecha de COVID, y incluso se hacen también las cuarentenas en las viviendas y se le da seguimiento diario a todos esos casos. En el ámbito económico se dispuso hasta fines de 2020 de bonos mensuales. Reforzaron redes de entrega de alimentos, así como medidas de protección del empleo, créditos y exenciones tributarias para empresas. Tras 4 meses de cuarentena total, en junio las autoridades crearon un plan de desconfinamiento y reapertura de comercios e instituciones públicas. En el comercio, los comercios de venta de zapatos, hay mucha gente, los bancos están funcionando bien. Sigamos las instrucciones que nos han dado el gobierno para la bioseguridad y bueno, y está todo el tiempo al tanto de eso y atender más al turista, para que el turista tenga la facilidad de venirse para la playa, echarse un bañito,
disfrutar. Durante 2021, Venezuela sigue aplicando el plan de 7 días de cuarentena seguido de 7 días de apertura para garantizar la continuidad de las actividades económicas, que le ha permitido controlar los picos de contagio y mantener una tasa estable, a puertas de comenzar el proceso masivo de vacunación proyectado para el segundo trimestre del año. Hemos venido cumpliendo con el método que hemos venido creando, que tiene que ver primero con la prevención, y es importante, insisto, la prevención, el cuidado, ¿verdad? Y la protección que todas y todos tenemos que tener, ¿verdad? Si tú te cuidas, me cuidas a mí, si yo me cuido, te cuido a ti y juntos cuidamos al resto. Ya comenzó la vacuna masiva, yo me la acabo de colocar, que soy una persona de 57 años y no me dio ningún malestar, ni se siente. Tengo que volver a colocármela en 21 días, es la vacuna china y es una de las respuestas que estamos dando tanto a todos los docentes, administrativos, obreros y las cocineras de la patria. Después masivamente será todo el personal educativo. En febrero de 2021 comenzó la vacunación con Sputnik V al personal médico de primera línea y avanza la aplicación de las vacunas de fabricación china a profesores y personal médico. A pesar del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el país cuenta con alianzas internacionales que le permiten acceder a vacunas e insumos médicos para hacer frente a la pandemia. Leonel Retamal Muñoz, Telesur, Caracas, Venezuela. Llegamos al final de nuestro informativo saludable. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra red social en Instagram @guiatucuerpo_tlsur y escribirnos al correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.